Hello and welcome to the B2 First Exam Review. Today we are going to look at the exam. We will talk about the different parts of the exam and I will explain how to do each different part. Así que repasamos el formato del examen entero y también vamos a dar unos consejos sobre cómo hay que hacer cada parte del examen. Here is the exam review. So what does the exam consist of? El examen consiste en 5 destrezas. Cada destreza vale un 20% del examen. Tenemos use of English, reading, writing, listening, speaking. Repasemos. The use of English is grammar and vocabulary, and it consists of 4 tasks. It is 30 minutes long, and there are 36 points available. To pass the exam, you need 22 or 23 points. Reading. The reading consists of 3 parts. It is 45 minutes long and there is a total of 34 points. You need 21 or 22 points in order to pass. The writing involves 2 tasks, an essay and another text. It lasts for 80 minutes and you need to pass with an average score of a 3 on the exam scale. The listening consists of 4 parts. It is about 40 minutes long and there is a maximum of 30 points. To pass, you need to get 18 points. And then we have the speaking. It consists of 4 parts. You need to do the speaking in 12 to 14 minutes. It's 15 minutes maximum if there are 3 people. And you need to get an average score of a 3 on the examiner scale. So, what is the B2? The B2 first basically is what used to be called the FCE. The B2 is a score, a level on the European Framework for Languages. We call it the CEFR level. ¿Okay? En español lo llamamos el MECER, M-E-C-R, MECER. Y es un nivel que demuestra tu nivel del idioma. You need a scale score of 160 to 179. It can be computer-based or paper-based. There are 4 parts because they join the use of English and the reading. Así que lo compruebo. El use of English y la lectura va juntos como parte, pero se evalúa por separado. Pero en el examen lo hacéis a la vez. And the exam lasts for about 3.5 hours. 3 horas 30 minutos, más o menos. So what should you be doing? The use of English. For the use of English, you have 1 hour, 15 minutes, 75 minutes. You have to do 7 tasks. 4 use of English, 3 reading. 7 parts in total. The use of English is punctuated basically with points. You have a maximum of 36 points. Whereas the reading is punctuated again with points and it is 34 points maximum. Use of English part 1. The first part is called the multiple choice clause. In this, you need to read the text and complete with the correct option A, B, C o D. Así que tienes un texto con 8 huecos. Lo que hay que hacer es completar con A, B, C, D. Esto es una prueba de tu vocabulario, de tu léxico. Si entiendes vocabulario en contexto y si sabes elegir la opción correcta. Las palabras se parecen, pero solamente una puede ser la cierta, ¿vale? Hay que mirar antes y después del hueco para decidir cuál palabra encaja. Para practicar eso, tenemos que ir a la parte de exámenes, hay que ir a Use of English, Multiple Choice Clause y tenemos un montón de ejercicios para practicar. También tenemos un ebook con ejercicios, listas de vocabulario que tenemos que estudiar. Part 2, the use of English is open close. Este ejercicio es muy parecido a la parte 1, pero tienes que rellenar los huecos con una palabra. No hay opciones. Esto se basa más en la gramática, tu conocimiento de gramática. Hay que completar con una palabra. Lo que hay que hacer es utilizar el examen, los ejercicios en la parte de exámenes,
Hay que ir al ebook y hay que mirar la lista de alta frecuencia y hay que practicar haciendo los ejercicios. Hay muchísimos ejercicios en el curso. Part 3, word formation. Esto es derivadas de palabras. Tienes que coger la raíz de la palabra que está al lado en negrita y hay que completar con la forma correcta de la palabra. Puede ser un sustantivo, adjetivo, adverbio o un verbo. Simplemente hay que adaptar la palabra para que el texto tenga sentido. Rephrasing or sentence transformations. This is part 4. Lo que hay que hacer es leer la primera frase, hay que utilizar la palabra en negrita y hay que utilizar 2 a 5 palabras. Una de las cuales es la palabra en negrita, tal cual como lo pone ahí. Hay que utilizar esta palabra más máximo 4 palabras más, 5 en total, para completar. Cada uno de estos vale 2 puntos. Si queréis practicar esto, vamos a la parte de exámenes, vamos a Sentence Transformations y tenemos ejercicios. Hay una lista de frases, expresiones, de las 110 expresiones más comunes, más frecuentes en esta parte del examen. También tenemos que repasar la gramática bien, porque casi siempre sale uno con la pasiva, uno con conectores, um, uno con reported speech. También tenemos otros con otros tiempos verbales. Lo que hay que hacer es repasarlo y hacerlo. Reading. Esta es la primera parte de la lectura, pero es la parte 5 de Use of English y Reading. Hay que leer el texto y hay que completar, ¿vale? Contestar la pregunta con A, B, C o D. Solamente una de las respuestas es correcta. Así que hay que leer la primera pregunta, buscar en el texto, subrayar la parte del texto que corresponde a la pregunta y hay que seleccionar A, B, C, D. En muchos casos, la forma más fácil de hacer esto es descartar. Descartar las opciones que sabes que no puede ser hasta que lleguemos a una respuesta. Si no, como mínimo, hay que jugártela y hay que poner algo. En este examen no restan por malas respuestas, así que algo hay que poner. Use of English Part 6. Por mi gusto, esta es la parte más difícil del examen. Tienes un texto, hay que completar el texto con la frase que falta. Lo que tienes que hacer es leer el texto antes y después del hueco. Hay que hacer una mini predicción de contenidos. ¿Qué tipo de información falta? Miramos las opciones y tenemos que poner las posibles opciones. Al principio, en la 37, por ejemplo, lo más normal es que no lo tienes muy claro. Así que pones la 37, B o C, por ejemplo. Pasas la 38 y harás lo mismo, la D o la F. No lo tienes claro. Siempre hay 2 o 3 respuestas más fáciles. Cuando encuentres estas, las más fáciles, que solo puede ser una opción, ya podemos revisar y seleccionar cuál sería la respuesta correcta. Repito, en este examen no se resta por malas respuestas, así que no lo sabes, hay que adivinar, hay que poner algo. Son 7 opciones, pero solamente 6 huecos, así que uno sobra. Si tenéis 2 opciones que se parecen mucho, lo más normal, una de estas es la que sobra. Reading, part 7, así que es la tercera parte de la lectura, pero la parte 7 del Use of English y lectura. Esta parte es más fácil. Lo que hay que hacer es leer la opción A, hay que leer las preguntas y decidir cuál posiblemente podría ser la A. Hacemos lo mismo con la B, con la C, con la D. Al terminar, nos daremos cuenta que tenemos varias, que tienes múltiples respuestas, porque no lo tenías claro la primera vez. Lo que hay que hacer es revisar y seleccionar. Que no dejéis nada en blanco. No puedo decir esto más. Nunca dejéis nada en blanco porque es bastante probable que aciertes y si te lo juegas un poco. Si no pones nada, no hay forma de acertar. Right. Writing. La segunda parte que hacemos es la parte escrita, la expresión escrita. Son 80 minutos, 1 hora 20, y hay que completar, escribir 2 textos de entre 140 y 190 palabras. Lo que debes hacer es ir al guía de writing, leer los ejemplos, mirar las frases que nos ayuden para escribir cada cosa, hacemos un esquema y luego podemos practicar. La primera pregunta, hay que escribir un ensayo, an essay. Hay que mirar el formato porque quieren algo muy concreto. Y tenemos que practicar. Casi siempre se basa en ventajas, desventajas.
La segunda pregunta, hay una elección. Tienes una elección entre tres opciones. Las posibles opciones son una carta, formal o informal. Un email, suele ser informal, pero puede ser formal o informal. A review, una reseña. An article, un artículo. A report, un informe. Hay que practicar todos los formatos del texto utilizando el guía para escribir y tenemos preguntas para practicar. Ok, essay. Este es un ejemplo de un essay. Lo que tienes que hacer es contestar la pregunta utilizando el formato del essay y tienes que hablar sobre los tres puntos: transport, rivers and seas y una idea vuestra. Lo que hay que hacer es utilizar párrafos, como pone en los ejemplos, y hay que escribir un texto más o menos de ese nivel. Part 2. Tienes una opción entre tres cosas. En este ejemplo hay una reseña, un artículo, un email. Hay que escribir un texto, pero solamente uno de ellos. Hay que utilizar el formato que te piden y hay que contestar la pregunta. Simplemente eliges la pregunta que más te gusta. Listening. In the listening there are 4 parts. Tenemos 4 partes en el listening y son unos 40 minutos, como mucho. 35 a 40 minutos. La primera parte es elección múltiple, con 8 preguntas. La siguiente es gaps fill. Hay que rellenar los huecos con 1, 2 o 3 palabras. La parte 3 es which speaker. Tienes 5 personas hablando sobre lo mismo. Lo que hay que hacer es seleccionar cuál persona ha dicho qué. Y lo último es una entrevista. En el examen las preguntas siempre van en orden. Es igual que la lectura. Siempre van en orden. Lo que tenemos que hacer es practicar las partes del examen. Lo bueno de esto es que Cambridge siempre publica los exámenes después de los años, así que tenemos muchos ejemplos de estos. Simplemente me los pedís durante el curso y os paso los ejemplos. Part 1, la parte 1, situations. Tenemos 8 audios. Son audios de 1 minuto como mucho y siempre se repiten. Ponen la parte 1 2 veces. Hay que marcar A, B, C, cuál contesta la pregunta. Después ponen la 2 veces. Hay que marcar la opción A, B, C. La forma más fácil de hacer esto es, la primera vez que escuchas, descartas una. La segunda vez que escuchas, intenta descartar la otra o simplemente aceptar. Nunca dejéis nada en blanco. Part 2. Gaps fill. Hay que rellenar los huecos con 1, 2 o 3 palabras. Es una palabra o una frase corta. Suelen ser 1, 2 o máximo 3 palabras. Hay que decidir qué tipo de información falta. Escuchamos el audio. Van saliendo las respuestas en orden y hay que completar. Algunas personas dicen que esto es difícil, pero si practicamos y somos capaces de tomar apuntes mientras escuchamos, pues es fácil. Part 3. Which speaker? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un listening en lo cual tienes que decir cuál persona ha dicho qué. Hay 5 personas hablando de lo mismo, pero ¿cuál ha dicho qué? No lo dicen con las palabras exactas, pero dicen una cosa parecida. Hay que escuchar a la persona una, hay que poner la opción que tú crees que sea. Lo que debéis hacer es aprovechar el hueco que tenéis debajo del ejercicio para tomar apuntes. El uno, ¿qué ha dicho? El 2, ¿qué ha dicho? 3, ¿qué ha dicho? Y siempre hay que centrarte en el contexto. Por ejemplo, si leemos la pregunta, you will hear 5 short extracts in which people talk about their visit to a city. For questions 19 to 23, choose from the list A to H. What each speaker liked most about the city they visited. Así que estamos escuchando para cosas en el pasado. ¿Qué es lo que les gustó de visitar la ciudad? Hay que tomar apuntes y luego hay que seleccionar la opción. Part 4, la parte 4 es una entrevista. Va en orden. Lo que tenemos que hacer es escuchar, contestar la pregunta con ABC. Esto puede ser un poco lioso porque es un audio largo de unos 4 minutos. Pero lo que hay que hacer es seguir el hilo en la conversación. ¿Cómo lo hacemos? Como es una entrevista, uno hace preguntas y la otra persona contesta. Lo que tienes que hacer es ir contando las preguntas. Hay 7 preguntas aquí. En el audio hacen 7 preguntas. No es una coincidencia. Cada vez que hacen una pregunta, sabes que están cambiando de pregunta que tenemos aquí en papel. No dicen la misma pregunta,
pero sabes que han cambiado de pregunta. Lo que tenemos que hacer es escuchar, seguir el audio y completar con A, B, C. ¿Cuál es la opción que conteste la pregunta que tienes en papel? Ok, speaking, part 4. Si sois dos personas, son 12 a 14 minutos. Si sois tres personas, son 15 minutos, ¿vale? Hay cuatro partes. ¿Qué tenemos? Tenemos una entrevista, an interview task, un monólogo, the long turn, a collaborative task, la conversación, and discussion questions, un debate sobre el tema. A ver, el formato del examen. En la parte 1 tenéis una mini entrevista. Hay tres temas. Hacemos unas preguntas para romper el hielo, preguntan vuestro nombre, dónde vivís, etc. En la fase 2 eligen un tema y te hacen dos preguntas sobre este tema. Hay que expresar tu opinión, dar una buena primera impresión y mostrar buena pronunciación. Ok, ahí es donde ponen la nota de la pronunciación. Part 2. En la parte 2 tenemos un monólogo. Vas a hablar a solas durante un minuto. Hablas durante un minuto sobre la pregunta comparando las imágenes. Hay que utilizar el esquema que está en el curso. Vamos a la parte de exámenes, hay que mirar el speaking y explicar. Tenemos un montón de ejemplos ahí. Pero también lo que tenemos, en cada tema tenemos un ejemplo de esto. Hay que revisarlo. Después de hacer tu monólogo, tu compañero va a contestar una pregunta sobre tus imágenes. Después le corresponde hablar a tu compañero y luego vas a contestar una pregunta sobre sus imágenes. Así que siempre hay que estar preparado para hablar dos veces. Part 3. This is a conversation task. En esta parte hay que interactuar durante 2 o 3 minutos sobre una pregunta. Os propongo una pregunta. Tienes 5 opciones. Hay que hablar sobre las 5 opciones. Al final os pedirán una conclusión. Os dan un minuto para dar la conclusión y hay que poneros de acuerdo o no. Después tenemos la parte 4 que está ahí abajo, que es un debate sobre preguntas relacionadas con el mismo tema que la parte 3. En esta parte simplemente hay que interactuar y hay que expresar tu opinión sobre el tema. No hay forma de equivocarse porque es tu opinión, sin más. Ok, here we have the evaluation scale. Para el speaking, así es como evalúan el examen. Queréis una media de un 3. Pero hay cuatro partes. Grammar and use of English, grammar and vocabulary, perdón, discourse management, pronunciation, interactive communication. Lo que tienes que hacer es interactuar y hay que contestarle preguntas haciendo lo que pone aquí en la escala de evaluación. Cuando hacemos las simulaciones en el examen, os explicaré exactamente lo que están buscando en cada parte del examen, cuándo evalúan cada parte y cómo sacar la nota máxima. So, what score do you need to pass B2? ¿Qué es la puntuación que hay que sacar? Pone que hay que sacar en la escala 160. ¿Pero qué quiere decir esto? Use of English, minimum 22 from 36 points. Como mínimo, 22 de 36 puntos. Reading, 21 from 34 points. Como mínimo, 21 de 34 puntos. Tenemos que recordar que la parte 5 y parte 6 vale 2 puntos cada uno. La parte 7 solo vale un punto, pero son 10. Writing, an average score of 3 on the mark scale. Hay otro esquema como rubric, como lo que tenemos para el speaking, pero es para el writing, muy parecido, pero es para el writing, y hay que sacar una media de un 3. Listening, 18 from 30 points. Hay que conseguir 18 de 30 puntos como mínimo. And speaking, an average of 3 on the mark scale. Así que hay que sacar como nota media un 3 y ya está. En el examen entero, como he dicho antes, cada destreza vale un 20%, pero hace media. Es bastante común que alguien saque un poquito menos en la lectura o en listening. Y lo que tenemos que hacer es completar el examen intentando sacar una media de más de un 60% en todo. Si caes un poco por debajo en alguna parte, no pasa nada. Lo que hay que hacer es hacer media subiendo en alguna otra parte. So what have we learned? What is the format of the B2 first? Deberíamos tener claro lo que es el formato del B2.
How long does each part last? Hemos visto los tiempos. Hay que tener claro cuánto dura cada parte del examen. And what grade on the mark scheme do you need? Tenemos que saber cuánta puntuación tenemos que sacar para aprobar esta parte del examen. Ok, aquí tenéis mis contactos. Si tenéis cualquier duda sobre el examen, me preguntáis y vamos revisando. So, thanks very much, everyone. See you next time.